vamos a comenzar. A lo mejor tú piensas que el taller está enfocado a músicos o cantores, pero no. De hecho, vamos a desmenuzar el Sermón del Monte porque creo yo en mi corazón, por la poquita experiencia que he vivido con el Señor, yo empecé a cantar con la palabra a los 11, 12 años de edad, tengo 32 años, y no concibo ningún tiempo de intimidad con Dios en mi persona, el lugar secreto, Mateo 6:6, que no sea con mi Biblia abierta, mi guitarra. Obviamente soy músico, pero no quiere decir que por eso tenga que ser el estándar, pero lo que sí es el estándar es la comunión con el Espíritu por medio de la palabra. Entonces, yo he visto la urgencia de la hora que el Señor está despertando. Jesucristo lo profetizó en Juan cuando está con la mujer samaritana. Dice que el Señor iba a despertar, no, que la hora es y la hora viene, donde verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en adorar al Padre en espíritu y en verdad se refiere a adorar al Padre por lo que Él es y por lo que Él va a hacer. Es estar de acuerdo a su plan y a su voluntad. Entonces, si eres músico y a lo mejor dices, yo pensé que me iba a enseñar a cantar, pues no. Pero te voy a enseñar con la Biblia cómo poder desmenuzar la palabra de Dios, en este caso el Sermón del Monte, y poder hacer de esto tu estilo de vida, ya sea que lo cantes, lo toques, lo ores, lo prediques, lo repitas, lo que sea. El punto es poder tomar la Biblia y hacerla que se encarne en nosotros ese verbo de vida. Entonces, bueno, quiero orar. Tenía que decir esto porque el título es un poco como encasilla un tema, pero realmente hay algo de más peso que en sí la música o cantar o lo que sea. Entonces quiero orar. Padre, yo te quiero pedir con mis hermanos por sabiduría y revelación en estos minutos, para poder hablar acerca de tu realidad, Señor, y poder darnos un clavado, Señor, un chapuzón en tu palabra, en lo que tú has, Señor, encomendado como un testamento, Señor. El testamento, Padre, ya está escrito y no hay nada más que agregar, no hay nada que podamos quitar, pero sí tenemos que y estamos invitados a participar de él y a vivir conforme a ese testamento para poder heredar, Señor, lo que tú en Cristo cumpliste y llevaste a cabo. Padre, danos sabiduría y revelación para poder entrar en estos minutos, en esta realidad de tu palabra, y que tu palabra nos enamore. Y que, Señor, deseemos estar frente a ti, deseemos cantar, deseemos alabar, evangelizar, lo que sea que tengamos que hacer, Señor, lavar los baños, Señor, dar una clase a los niños, Padre, limpiar el auditorio, lo que sea que hagamos, Dios, lo hagamos porque te amamos a ti, Señor. Porque hemos conocido al hombre que está en el trono y al Padre que le envió. Y por lo tanto te amamos y por eso queremos hacer lo que nos toca hacer, Señor, porque estamos enamorados de ti, Señor. Descubre las escrituras, Señor, mientras leemos algunos fragmentos del Sermón del Monte y mientras charlamos algunas cosas, Padre. Exáltate en este tiempo, Dios. Y también bendice el taller simultáneo allá del otro lado. Habla, Padre, a través de Benjamín. Exhórtanos, anímanos, Señor, a la iglesia o al cuerpo de Cristo que esté escuchando allá en el otro auditorio. Señor, únenos con tu palabra, porque se trata de ti, Cristo. Todo es por ti y para ti. En tu nombre. Amén. Ok. Bueno. Estoy emocionado por estar en otro país latino. Los que estuvieron en la mañana en la clase testificaba que a principios de año el Señor nos envió a Nicaragua, el corazón de Centroamérica. Y hoy, en esta temporada, estamos ahora en Bolivia, el corazón de Sudamérica. Estoy emocionado porque les puedo testificar de lo que he aprendido de mi amado con el pueblo hispano, con gente de mi misma raza o pueblo, como sea. Entonces, por eso estoy emocionado y porque Dios está hablando a todos en diferentes partes del mundo. Ok, vamos a comenzar. Y quisiera solamente mencionarte algo muy importante para romper o como el preámbulo de todo esto. Vamos por favor a Efesios, capítulo 1. Yo insisto en esto, o quiero insistirte en esto. El propósito de nuestra vida, hermanos, el propósito por el cual el Señor nos ha rescatado es para ser la ayuda idónea de Cristo. La salvación es parte del aderezo o de los ingredientes
del plan de Dios, pero no es en sí el propósito del plan de Dios, la salvación del hombre. El propósito del plan de Dios es que Él pueda reinar con su creación y que seamos uno mismo todos, la tierra entera. Entonces tenemos que entender a la luz de la Biblia que nosotros, o si con nosotros, o sin nosotros, Dios sigue siendo Dios. Dios ya venció a través de Cristo en la cruz y Cristo viene por segunda vez durante un milenio y después la nueva Jerusalén va a regresar y va a invadir la tierra después del milenio, y este es el final de todo, por lo menos lo que está escrito. Es el cumplimiento del misterio de Dios cuando Cristo se revele por segunda vez. Entonces, insisto en esto porque si tú eres alguien que canta, que alaba a Dios, un músico, un intercesor, eres pastor, eres un líder de jóvenes, eres un siervo o alguien que está ministrando con adolescentes, yo no sé qué papel lleves a cabo, o eres el encargado de la limpieza de tu iglesia, eres el encargado de los talentos o de vender comida, yo no sé qué asignación tengas, pero el punto no es qué estés haciendo o como el mundo nos ha enseñado o la religión cristiana ha enseñado, el cristianismo se ha desvirtuado y ahora las cosas se ven como, bueno, es que tú sirves en la limpieza, bueno, estás empezando. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Como 3. Bien, hermano, vas bien. Cuando llegues a los 5 años, a los 10 años y hayas pasado por todos estos métodos, a lo mejor te toca ser pastor. Se ha contaminado la vida en Cristo o la eclesía, la iglesia pura, que es un cuerpo vivo, no es una institución, no es una empresa, y se ha desvirtuado a un nivel de una empresa. Y creemos que si yo limpio baños, pues soy el de intendencia. Y ay, Dios no me oye, pero pues soy un siervo fiel al Señor que limpia, hermano. El Señor no está viendo nuestras obras en ese aspecto, está viendo el tamaño de nuestro amor sacrificial hacia Él. Y el primer mandamiento dice que amaremos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. El primer mandamiento envuelve a amar a Dios con todo lo que es, en pocas palabras, nuestra alma. Y el segundo mandamiento es parecido al primero, es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y como amamos a Dios. Entonces, si yo amo a Dios, lo automático que va a salir de mí es que yo pueda amar a mi prójimo. Entonces Dios está viendo si lo estamos amando con nuestra mente, con nuestras intenciones, o a lo mejor estamos sirviendo al pastor o ayudándole en el ministerio porque andamos persiguiendo un buen hueso, ¿no? Queremos llegar a otro estándar, cuando Dios dice, no hay estándar. El estándar que yo puse es, quieres ser grande en el reino, entonces tienes que ser el más pequeño. Y te lo voy a poner todavía más emocionante. Jesucristo en Mateo 26, en la última cena, dice que le lava los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Y que Pedro le dice, no, Señor, no me hagas esto, ¿cómo crees? ¿No? Y el Señor dice, ok, si no dejas que te lave los pies, no participas conmigo en lo que viene. No, Señor, entonces lávame hasta la cabeza. Y Jesús dijo, tampoco, no seas listo, Pedro, ¿no? ¿Entiende? Pero al final me encanta porque dice el Señor, toma la copa, ¿no? El pan, y dice, bueno, harán en memoria de mí. Este es el pan que representa el cuerpo, ¿no? Que fue sacrificado por ustedes, etcétera, etcétera. Luego la copa de vino, y dice que esto es la sangre del nuevo pacto que fue rociada por muchos, etcétera, etcétera. Y luego dice al final de esa historia, Mateo 26, dice, de cierto os digo que no volveré a probar del fruto de la uva hasta que estemos juntos en aquel día. Jesucristo estaba diciendo, no voy a volver a probar del fruto de la uva hasta que estemos reunidos en las bodas del Cordero. Qué impresionante. ¿Y por qué te estoy diciendo esta historia? Porque Jesús mismo dice, hey, no se trata de lo que tú puedas hacer o qué tanto puedas impactar a la gente. Tienes que impactarme a mí. Porque yo, tu amado, estoy interesado no en lo que puedas hacer y en lo que puedas disfrutar, sino qué tanto te estás restringiendo. El mismo Dios de la gloria lavó los pies a sus discípulos, se privó por muchos años hasta la fecha. Él no ha probado del jugo de la uva, ni lo probará hasta que estemos en las bodas del Cordero. Pero escucha bien esto, cuando lleguemos en las bodas del Cordero, el que va a estar sirviendo a las mesas en las bodas va a ser el novio. ¿Qué tamaño de hombre tenemos enfrente que hay que copiar? ¿Qué estándar tan fuerte es el de Cristo? El mismo Dios de la gloria que está reinando en aquel día en sus bodas, Él va a ser el que va a servir a las mesas. ¿Cómo ven el tamaño de siervo? Tenemos un Dios que es el Dios siervo. Y te voy a poner otra cosa todavía antes de leer Efesios. Esto es interesante. Tú puedes decir, es que dices muchas cosas. Si estuvieron en la mañana escuchándome en la primera reunión,
A lo mejor dices, es que dices muchas cosas y ¿por qué no te detienes en algo? Porque perderíamos prácticamente muchísimas horas en detenernos en cada punto. Lo suelto así para que lo busques en la Biblia. Indaga como los de Berea en Hechos. Que todo lo que decía Pablo decían, me gusta Pablo, pero vamos a buscar en la Biblia. Lo encontraban y decían, ahora sí creemos en tu palabra, Pablo. Seamos como los bereanos. Entonces, lo que te suelto, si te mueve el tapete, búscalo en la Biblia y si no, al final me preguntas si podemos hablar un poco. Pero fíjate, Jesucristo está en el trono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién cree que Jesucristo está en el trono? Amén. Amén. Si no, estamos acabados. Obviamente es verdad esto. Y lo más interesante es que si has leído Apocalipsis 4 o has leído Apocalipsis 5 o Apocalipsis 8 específicamente, que son los que hablan muy claro de la corte celestial y de toda la adoración que hay en el cielo, tú puedes ver que hay un trono y hay uno sentado ahí. El que está sentado es el Cordero de Dios, inmolado como degollado desde el principio, desde antes de la fundación. ¿Estamos de acuerdo? Apocalipsis 5 menciona que Juan estaba llorando porque nadie era digno de abrir el libro y destapar sus sellos. Pero de repente voltea un anciano y le dice, Juanito, no llores, mira ya, y es la tribu, el león de la tribu de Judá y de la raíz de David que ha vencido para tomar el libro. ¡Wow! Entonces Juan dice, se limpia las lágrimas, Señor, o anciano, qué impresionante. Y de repente dice Apocalipsis 5 que Juan voltea a la adoración celestial, o sea, fuera de la adoración. El anciano le dice a Juan, voltea ya del otro lado del círculo de adoración. Juan voltea, estoy en capítulo 5 de Apocalipsis. Lo puedes ir si quieres proyectando, están los primeros versículos, no importa, aunque no lo voy narrando rápidamente. Pero entonces voltea a Juan y ve al león de la tribu de Judá y dice, ¡wow! Y entonces Juan voltea otra vez a la adoración celestial del trono y en el trono ve no al león de la tribu de Judá, sino ve a un cordero que se acerca al Padre y que él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ok, bueno. Yo te voy a decir algo. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los millares de ángeles y de santos que están alrededor del trono adorando al Cordero, no lo adoran porque sea el Cordero o porque sea Dios. Ellos ya saben que es Dios. Ellos lo adoran, pero no lo adoran porque es Dios. Ellos saben que están frente a Dios y adoran a Dios porque eso es automático. Fueron creados para eso. La adoración que les provoca arrodillarse y arrojar sus coronas, como diciendo, yo no soy nada, Señor, tú eres todo, es porque el que está en el trono, que es Dios, es un hombre y es el más manso y el más humilde de todos los hombres. Lo que impacta el corazón o lo que impacta lo que está pasando a los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que se tienen que arrojar otra vez y decir, sano, santa, santo, o sana, santo, santo, santo. Es ver que en el trono de Dios hay un ser humano de carne y hueso que pudo vencer, que se entregó a sí mismo como sacrificio, pero cuando la muerte lo intentó detener, él abrió su cuerpo y él mostró su deidad y tomó cautiva la cautividad y subió hasta el cielo y venció a la muerte, tomó las llaves de la muerte, del Hades, y venció para siempre. Pero sigue siendo Dios y sigue siendo un Dios, un hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Es el más manso de los hijos de los hombres. Es el más humilde de los hijos de los hombres. Es el más sabio de los hijos de los hombres. Es el más poderoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque tenemos que entender que el estándar de Dios es muy diferente al estándar que el hombre o la religión sin la Biblia ha desvirtuado y ha enseñado. Pero ahora Dios está por medio de su palabra una vez despertándonos o de nuevo llevándonos a la realidad que está escrita y no a supuestos. No a yo siento, yo pienso, yo creo. Es que así dice en esa película, así dice en ese libro. Es que así me dijeron. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios del mismo? Entonces fíjate lo que dice Efesios, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, gloria a Dios por esto, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracias, muchas gracias. Versículo 8, que hizo
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y ve el versículo 9, aquí está el medio del asunto. Dándonos a conocer el misterio, ¿qué dice ahí? La voluntad de quién crees que está hablando. De Dios Padre. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál será la voluntad de Dios para tu vida? Dios tiene un gran plan para tu vida, joven. Dios tiene algo grande para ti. Y a lo mejor tienes 15 años en algún congreso y escuchas eso y dices, wow, sí. Llegas a los 25 y de repente, Dios tiene un gran plan para ti. Y tú dices, pues tengo 25, eso lo hice hace 10 años, pero amén, lo creo. Llegas a los 35 ya casado y a lo mejor con algunas dificultades muy fuertes o en el camino perdiste algo. Es que Dios tiene un plan para ti. Tú dices, pues sí, pero dime cuál es. Por favor, estoy perdiendo mi tiempo. Bueno, el plan de Dios y su misterio, aquí está. Es este. Y está en toda la Biblia, pero aquí Pablo lo suelta bien directo. Su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea, en Cristo Jesús, de reunir, ¿qué dice tu Biblia, versículo 10? ¿Reunir qué? ¿En quién? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto habla del regreso de Jesús. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La voluntad de Dios, su plan perfecto era volver a tener comunión con su creación. Y Dios estar con su creación y la creación, ser la creación de Dios. Ve hasta dónde trasciende el plan de Dios. Entonces, partiendo de esto, habrá mucho que explicar. Yo he aprendido algo en mi vida. Muchísimos errores. Soy un don nadie. Si tú me dices, ¿quién eres tú? Soy un barbón gritón que viene de México a hablarte de algo. Soy una voz en una barranca, no en el desierto. En Cuernavaca es una ciudad que está en una barranca. No son dos barrancas muy grandes, hay mucha vegetación, es muy bonito. Se le llama la ciudad de la eterna primavera. Aunque creo que por Venezuela también hay una ciudad que se le llama así, en el país de Venezuela, pero bueno, Cuernavaca es la primera, en México. Pero es un lugar muy cálido, etcétera, etcétera. El punto es que estamos en la cuarta oración. Vamos a cumplir 12 años con una casa oración, con un promedio de 100 horas a la semana sin parar desde hace 12 años. Y por la gracia de Dios hemos estado trabajando ahí, pero no como el cuarto oración fenómeno que trae división a la iglesia, porque pues como somos los santurrones que oramos más y tu iglesia pues estás medio boba. No. Hemos aprendido una de lecciones, hermanos, que estaría increíble que podamos haber hablado de todo esto para animarte en tu caminar de intimidad con Dios. Mi papá es el pastor principal de una iglesia que tiene 39 años, mi papá tiene 41 años de cristiano. Es una iglesia muy madura. Y tener un papá pastor no es cualquier cosa. Cuando tú empiezas a decir, papá, no quiero hacer nada más que estar en un cuarto tocando y adorando a Dios todos los días de mi vida. Así que, estudiaste, hijo. Vete a predicar a las calles. O ponte a trabajar. Porque Dios te suple por una carrera en una buena universidad. Ponte a trabajar, Samuel. Eres licenciado, ejerce, madura en esa parte. Y yo, papá, no quiero dejar de hacer esto. Me encanta estar adorando a Dios. No, trabaja. No doy este consejo, jóvenes. No crean que Samuel dijo que puedes ser rebelde. No doy este consejo. Fue algo que en un sentido yo hice, pero al final de cuentas no quité la mano de lo que Dios había puesto en mi corazón. Pero te voy a decir algo. Lo que pude experimentar desde algunos años atrás, en mi adolescencia, fue haber probado en tiempos de intimidad quién es ese Dios que está en el trono. No porque mi papá me lo compartió. De hecho, si nos vamos a la estructura cristianoide, yo tendría en un sentido muchas ventajas. Mi bisabuelo fue cristiano en la Revolución de México, se convirtió. Mis abuelos son cristianos y son evangelistas impresionantes. Y mis padres son cristianos. Y toda mi vida estuve en un ambiente de cristianos, en una iglesia muy madura. Yo tendría muchas ventajas para ser un rockstar cristiano, la siguiente figura de la moda cristiana y a ver qué mover traemos inventado de no sé dónde. No, hermanos. Y un día yo dije, Señor, yo no puedo estar hablándote de algo que no conozco. Me acuerdo que estamos en una reunión de alabanza en la iglesia el domingo. Mi papá se levanta y dice, a ver, quiten las proyecciones, dejen de tocar. Vamos a orar a Dios con su palabra. Vamos a dejar de cantar lo que otros cantan. Vamos a adorarlo con nuestras propias palabras basadas en su lenguaje. Abran la Biblia en el Salmo fulano de tal. Y toda la iglesia se pone de pie. Abre la Biblia y vamos a leer este Salmo. Bla, 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 bla. Ahora con tus propias palabras ocupa el lenguaje de Dios y háblale a Dios. Y todo el mundo, sí, Señor, porque tú eres el buen pastor, aleluya, Osana. 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos y mi papá, no puede ser, otra vez, a ver, ¿qué dice ahí? Porque tú eres tal, repítesela a Dios. Y para mí fue como,
qué vergüenza. En ese tiempo tenía como 12 años de edad. Y yo empezaba a ser líder de alabanza en Cuernavaca. Nos mudamos al sur de la Ciudad de México, en Cuernavaca. Y yo empezaba a dirigir alabanza para apoyar a mi papá con la obra que estaba comenzando el Señor ahí en esa ciudad. Y yo fui retado por Dios y dije, Señor, creo que te estoy cantando algo que ni siquiera es mi lenguaje. Te canto de las emociones y de los romanticismos genuinos de otros autores, pero no te canto de lo mío, de lo tuyo que es mío y de lo mío que es tuyo. Y siempre pongo este ejemplo, ocupamos este ejemplo. Mujeres, ¿qué pasa si tu esposo o tu prometido te compra una carta de Hallmark, ¿no? De alguna marca famosa, ¿no? Ahí en una tienda de regalos, una tarjeta que dice, te amo, eres la princesa, ¿no? Y que la abres y salen hasta globos y serpentinas y sale hasta un patito ahí cantando, ¿no? Y tú, ay, qué padre. Pero ¿qué pasa si tu novio no tiene para comprar eso, pero agarra a lo mejor una hoja de papel y de su corazón te pone, es que eres increíble, y cuando te veo me doy cuenta que es la mujer que Dios, y empieza a soltarte su corazón en una servilleta quizás? ¿Qué tendría más peso para ti? ¿La tarjeta hecha en serie de Hallmark o algo que salió del corazón de tu amado? Digo, el que diga Hallmark a lo mejor es otra intención, ¿no? Pues es que tiene con qué nada. Obviamente lo que sale del corazón tiene lógica, ¿no? Imagínate a Dios, yo di mi vida por ti, mandé a mi hijo para que te unieras a mi plan, porque ¿qué crees? Contigo o sin ti, Samuel, yo sigo siendo Dios. Me cantes o no me cantes, Samuel, las rancheras, yo sigo siendo Dios. Las rancheras es un estilo de música mexicano, pero creo que no entendió ni broma. Ok, me sigas cantando, no, el punto es este. Nosotros tenemos, o yo fui retado, y es lo que te quiero tratar de decir ahorita, yo fui retado a hablarle a Dios en su lenguaje. Otro ejemplo, tú puedes ver en la tele o a lo mejor en el radio, no sé cómo sea aquí en Bolivia o en los países de los que vengan, pero tú puedes escuchar, en México hay algo que se llama American English Club. Y están los anuncios, American English Club, en 3 meses eres bilingüe. Y yo, así como no. Para ser bilingüe tienes que tener por lo menos un papá o una mamá del otro país para ser bilingüe. No existe alguien bilingüe que lo aprendió por una maestra de inglés. Hello, pero bueno. Y tú te vas al curso y tú dices, no, pues voy a aprender en 3 meses, soy bilingüe y me voy de este curso de 3 meses porque tengo ya mi entrada en Harvard para estudiar, no sé, leyes. Y tú llegas con tu cursito de American English Club en donde te está enseñando un maestro que es mexicano, más mexicano que el nopal. Y te enseña, push the red button. Y tú estás, sí, es que es el curso. Tú llegas a Harvard con tu enseñanza del maestro mexicano bilingüe de 3 meses y tú estás en tu clase con el catedrático. A ver, Samuel, en inglés, y tú, push the red button. Bueno, ¿qué diferencia habría que mi maestro a lo mejor fue toda mi vida, a lo mejor fue mi padre, y mi padre era a lo mejor americano y su idioma nativo era el inglés, por lo tanto, si soy bilingüe? Así es Dios. Dios es tu padre y te ha dado un lenguaje llamado Biblia que está esperando que tú aprendas de él, para cuando te presentes con él, no le digas, push the red button, sino le digas, Señor, escrito está. Tú eres esto. Y Dios dice, wow, te entiendo, Samuel. Me encantas porque me estás dando lo único que yo acepto, que es a mi hijo amado. ¿Y quién es el hijo de Dios? ¿Quién es Cristo? ¿El qué de Dios? El verbo de Dios. La palabra hablada de Dios se llama Cristo. Y resulta que Cristo se encarnó. Y resulta que ese Cristo, cuando tú y yo hablamos esto que está aquí escrito, estamos hablando a Cristo. Por lo tanto, lo único que Dios acepta es a Cristo. Si tú y yo hablamos a Cristo, Dios acepta, escucha y responde lo que hablamos. Cuando tú y yo oramos y no hay respuesta, muchas veces no es porque Dios no oye. Dios siempre escucha la oración, pero Dios no está obligado a respondernos. Muchas veces son oraciones que no tienen nada que ver con su voluntad. Muchas veces son oraciones que no tienen nada que ver con su idioma. Por lo tanto, Dios dice, veo tu aflicción, hijo, pero no me estás presentando lo único que acepto, por lo cual yo puedo tener comunión contigo, que es Cristo. Ve y compra oro refinado. Ve y compra sin dinero. Y ven conmigo y ofréndame lo único que te voy a aceptar, que es Cristo. ¿Se dan cuenta de la importancia de la palabra? De hablar el lenguaje de Dios. Bueno, por lo tanto, ¿van bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Pues va a ser un poquito más dinámico, porque si no voy a estar hablando y como que... Hola a los que están ahí viendo en internet. Ok, continuemos. Si alguien tiene algún comentario puede levantar la mano, no hay problema. El punto no es que yo sepa todo ni levantar polémica. Si
tengo alguna respuesta con la Biblia, obviamente con la Biblia te la doy, si no, pues la anoto para investigarla y después dártela. O si alguien más la tiene, adelante. Por lo tanto, hay muchas cosas que hablar acerca de esto, que nos pueden dar el testimonio. Te voy a decir el último ejemplo, pero es obviamente con la Biblia. ¿Se acuerdan que al principio, después de Adán, Adán tuvo pues dos hijos, los primeros, ¿no? Que aparecen en la Biblia después de Adán? ¿Quién era? Caín y Abel. Ok, Caín ofreció a Dios sacrificio, ¿se acuerdan? Si Caín ofreció sacrificio, quiere decir que Caín sabía acerca de la liturgia, o acerca, más que de la liturgia, acerca de que Dios es un Dios digno de sacrificios o digno de ofrendas y de alabanza, ¿estamos de acuerdo? O sea, Caín sabía la movida, por así decirlo. Bueno, Caín ofreció algo de la tierra, ¿se acuerdan? De hecho, era algo que estaba medio chafita o malo. Pero por contraste, o por el otro lado, estaba su hermano que se llamaba Abel. Y Abel, al igual que Caín, sabía la movida, o sabía que Dios era un Dios digno de recibir alabanza, adoración, ofrendas. Y la diferencia de Caín con Abel fue que Abel ofrendó ¿qué? ¿Qué ofreció Abel? Un sacrificio, no un fruto, un sacrificio. ¿Y era qué? ¿Quién es el cordero que quita el pecado del mundo? Cristo. Abel atendió y ofreció lo único que Dios aceptaba: un cordero. Entonces Dios ve la ofrenda de Caín. Dice: Caín, te sabías el método, es más, acabaste 5 institutos bíblicos, qué padre. En mi nombre echaste fuera demonios, Mateo 7. En mi nombre hablabas en las plazas, en mi nombre sanabas enfermos. Caín, qué padre. Pero ¿qué crees? No es lo que acepto yo. A ver, Abel, ¿qué tienes tú? Ok, Abel, tú ofreces lo único que a mí me encanta, que es un cordero. Porque estás hablando o estás ofreciendo lo que era una figura o un acto profético de lo que yo iba a ofrecer para restaurar todo mi plan. ¿Qué tanto así con esto? Que no todo aquel que le dice Señor, Señor, push the red button, entrará al reino de los cielos. No cualquiera que llega como, pues, ay Señor, llego pues con manos vacías. Hermanos, Dios nos guarde de llegar con manos vacías a la presencia de Dios todos los días. Porque Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel al desierto para que Israel en el desierto le ofreciera alabanza, sacrificios y fuera una fiesta. Qué lugar tan curioso de Dios para ofrecer una fiesta a Dios, ¿no? En vez de llevarlo a un lugar, a un jardín o a un lugar, a una ciudad cosmopolitan, lo lleva al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto Él prueba tu vida y Él prueba tu amor. Pero lo sacó de Egipto, de la prosperidad, al desierto. Hello, Dios, ¿qué pasó? Es que entiéndeme, es mi proceso. Y en el desierto me van a hacer fiesta. ¡Qué locura! Y Dios le dijo al pueblo, a su pueblo, por medio de Moisés, tienen que llevarme lo mejor, y les enseñó lo de la Pascua. Por eso cuando un cristiano piensa que yo con manos vacías, Señor, a que me sanes, me des, me limpies, me ayudes, está bien. ¿Tú crees que Dios no quiere darte algo? Claro que sí. De hecho, el Sermón del Monte también nos enseña: pidan. Si ustedes que son padres terrenales y son malvados saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se los pidan? ¿Dios nos quiere dar? Claro que sí. De hecho, la prosperidad es una recompensa de Dios, o es una bendición de Dios. La pobreza es una maldición. Pero no se trata de ser ricos o pobres o prósperos o no prósperos. Se trata de decir: Señor, aunque estoy enfermo, a lo mejor tengo cáncer y llevan un año orando por mí con cadenas de ayuno y oración, Señor, y no me sanas, pero yo llego a tu presencia y no con manos vacías con cáncer. No, llego gozoso porque ya sea que viva o muera, soy de Cristo. Y aún en mi enfermedad, los demás pueden ver, aún los demonios pueden ser testigos de que Cristo es real. Y aunque me esté muriendo, tú sigues siendo Dios. Y yo te seguiré honrando hasta el último respiro en esta tierra. Hermanos, es muy diferente cuando entendemos el lenguaje de Dios. Por eso, tengo muy fuerte en mi corazón darte un bosquejo de cómo estudiar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, sabemos que es la construcción del reino, es como más se le conoce, la construcción del reino de los cielos. Pero el Sermón del Monte es la radiografía de Cristo. Resulta que el que vivió el Sermón del Monte al pie de la letra fue un hombre llamado Jesús. En el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, tú vas a encontrar
cómo Jesús contestaba, cómo Jesús reaccionaba, cómo Jesús llevaba la carga, cómo Jesús amaba y oraba por sus enemigos, cómo Jesús tenía comunión con todos, el estándar del hombre que ya traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Está escrito en estos 3 capítulos gloriosos, y son una invitación para que tú y yo aprendamos a vivir conforme a la luz de estos versículos, y que el objetivo más grande en tu vida, si es que tienes una meta como ser humano, es vivir igual que como vivió Cristo, poniendo la otra mejilla, llevando la carga a otra milla, amando al que te maldice, orando por el que te roba. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es que me la hizo y el que la hace la paga. ¿Dónde está eso en la Biblia? A Jesús se le hicieron y gacha. ¿Y qué hacía Jesús cuando le arrancaban la barba o le pegaban? ¡Profetiza! ¿Qué hacía Jesús? Se paraba y fuego del cielo. Te maldigo con la maldición de no sé quién, porque soy un hijo de Dios y hago guerra espiritual y te doy un golpe en espíritu. Señor, Padre, envía ángeles. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús, hermanos? ¿Se acuerdan? No se acuerdan porque no estuvieron ahí, pero lo han leído. ¿Qué hacía Jesús? Qué contradictorio. Si el hombre que es el rey de la gloria, que tuvo que morir para obtener la gloria, por lo cual es digno de alabanza para siempre, me invita a ser parte de su familia, de la familia de Dios, soy su esposa, su ayuda idónea, ¿qué me hace pensar que tengo que reaccionar totalmente diferente a lo que él reaccionaba? Pero es que si no conocemos su lenguaje, no podemos dar el estándar. ¿Vamos bien? Ya no tanto, ¿verdad? Ok. Gracias. Se me olvidó que iban a proyectar. Deja ahí lo que pusiste. Quiero ver qué pusiste. Muy bien. El Sermón del Monte. Jesús nos llama a vivir las 8 bienaventuranzas. Es el capítulo 5, versículo 3 al versículo 12. A medida que buscamos una obediencia que dé fruto al 100%, y tú dices, en la torre, Samuel, eso del 100%, de hecho, cuando yo lo estaba leyendo, no lo leí ayer, lo estaba leyendo hace muchos años y hace algún tiempo, yo dije, Señor, ¿cómo está eso de obedecerte al 100%? ¿Sí te has puesto a preguntar eso? Vamos rápidamente a Mateo 5, versículo 48, por favor. Mateo 5, versículo 48. El Sermón del Monte es Mateo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Las bienaventuranzas están en el capítulo 5, versículo 3 al 12. ¿Ok? Nada más para que ubiquemos, si es que a lo mejor hubo una confusión. En Mateo capítulo 5, versículo 48, dice así: sed pues, es Jesucristo hablando, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice ahí? Y la verdad, sí, tómate unos segundos y ponte a pensar lo que Jesús está diciendo ahí. Yo la verdad, yo dije, Señor, pues entonces, ¿qué quieres, que sea Dios o qué? La verdad, digo, trato de ser demasiado franco y sincero en mis tiempos de intimidad con el Padre. Digo, Señor, pues ¿qué tratas de decir aquí? ¿Qué quiso decir tu hijo aquí, Señor? Revélamelo, Padre. Y no es que tenga la gran revelación, pero te voy a explicar lo que pude entender. Jesús está diciendo que con la revelación que Dios ya te ha dado, busques ser perfecto en esa revelación. Si tú tienes así de conocimiento de Dios, trata de ser perfecto así. No anheles otras cosas. Trata de vivir lo que ya crees, aunque sea así. Si es así, Dios te guarde, porque entonces tienes mucha más responsabilidad en qué perfeccionar. Te voy a poner un ejemplo bien fácil. Tú eres esposo. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levanten la mano. Hombres, específicamente hombres. ¿Cuántos esposos varones? Okay, bueno, hay algunos, bien. Si Dios ya te reveló, y esto no es por revelación de ángel, ni creas que ves así. Todos sabemos que tenemos que honrar a nuestra mujer y tenemos que cuidarla como a un vaso frágil, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya levantaste la mano, no puedes negarlo, que eran como 5 nada más, pero yo estoy casado también. Voy a cumplir 7 años de casado, tengo poquito. Pero ponte a pensar, ¿qué hombre en la tierra no sabe que una mujer tiene que ser tratada como vaso frágil? Y si no estás casado, soltero, tú dices, ay, ¿quién los casados? Yo estoy soltero, ok. ¿Cuántos jóvenes no saben que tienen que respetar a sus hermanas o a su mamá? Eso no es una revelación del cielo, así que un ángel vino y te lo dijo. Tú lo sabes. Es más, muchos de esos principios ya están en tu conciencia porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
si no buscamos ser perfectos en esas cositas, olvídate. No, yo quiero ser pastor y conquistar las naciones para Cristo. Y Dios dice, hijo, está padrísimo tu corazón, yo puse ese deseo, pero si no pasas la prueba de honrar a tu mamá y no contestarle mal, ¿qué vas a hacer cuando tengas una esposa? A lo mejor hasta la vas a golpear. Y tus hijos, ¿qué van a aprender? De un padre papanatas. Y ya se torció una generación más con una familia deficiente por no conocer la palabra. Entonces es lo que se refiere a Jesús. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Lo poquito o mucho que sepas de Dios, que has entendido en la Biblia, perfecciónate en eso. Porque de eso se nos va a pedir cuentas. Oh, qué duro. Ya me dio miedo. Ok, sigamos. Entonces, el Sermón del Monte nos está invitando, Jesucristo, a que vivamos una vida entregada a Él. Y te voy a leer aquí algo. Dice, el Sermón del Monte es la constitución del reino, o es la radiografía de Dios, de Cristo, perdón, para que cualquier hombre pueda vivir la voluntad del Padre en la tierra. Es la declaración, y conforme a su corazón, es la declaración más completa de Jesús, que mostrando el papel de un creyente en la cooperación con la gracia de Dios. Es el papel que tú y yo tenemos que tener como creyentes. Tú dices, soy cristiano, ¿y cuál es tu credo? Abre el Sermón del Monte y di, yo creo en Jesús, esto. ¿Y cuál es tu estilo de vida? Es vivir como mi amado. Es practicar estas situaciones. Porque esto es lo que agradó al Padre en Jesús. Por lo tanto, Jesús fue una ofrenda agradable al Padre. Pero también el Sermón del Monte es una prueba de fuego en la que tú y yo podemos medir nuestro desarrollo espiritual y nuestro impacto. Tú puedes tener una iglesia de 50,000 miembros o de 1,000,000 de personas, pero no porque tengas una iglesia de 1,000,000 de personas quiere decir que es un esposo que ama o un hombre amable con la gente, o alguien que no es mentiroso, o alguien que se compadece de los que no tienen. Y Dios no te va a decir, a ver, tu iglesia de 5 millones. No, Señor, yo no llegué a 2 millones. No, tú reprobaste. No, Él va a decir, quiero ver tu corazón. Y en la Biblia podemos ver que hay 3 libros que Dios, o bueno, que Dios es un Dios que escribe. De entrada, aquí está el testimonio. A Dios le gusta escribir lo que Él piensa. Pero cuando tú y yo estemos frente a Él, Él va a decir, a ver, saquen el libro de la vida. ¿Quién está en el libro de la vida? Samuel. Aquí estoy, Señor, presente. Ok. Samuel, página S. Ok. Samuel, si estás, aceptaste a Cristo. Bien. Y yo voy a decir, Señor, gracias. Bien. Sabía, por eso recité en la 7ª trompeta. Sí. Ok. Saquen el libro de las obras. Y yo, rayos. Sacan el libro de las obras. Y empieza a buscar el Señor. Ok. Tienes, bien, como fuiste fiel 30 años en la casa de oración. Sí, ahí dice que tenías el renombre de director de la casa de oración. Sí, qué padre. Fuiste a Bolivia en el año 2015. Muy bien. Qué bonitas obras. Bien. Ok. Tienes 50 obras en tus 70 años de vida. Y yo, Señor, no son muchas, pero bueno, tengo algo. Muy bien, Samuel. Pásenme el libro, gracias obras, el libro de las intenciones. Eso está en Malaquías 3. Y yo en la torre, Samuel, el libro está vacío. Trabajaste para mí por tu fama. Nunca era porque yo era Dios. Creo que nunca me conociste. Apártate de mí, hacedor de maldad. Hermanos, la vida en Cristo es una aventura, pero es más real de lo que hemos pensado a veces. Bueno, el Sermón del Monte es un termómetro para decir, Señor, creo que no estoy impactando a nadie. Y tú piensas porque has bautizado a 5 almas nada más, Señor, no he evangelizado. Y Dios dice, no te preocupes, pero has pasado horas en tu lugar secreto y me conoces. Mantente 2 años más en el lugar secreto, porque yo quiero enviar a los que están metidos en el fuego, no a los que andan hablando con métodos y con sistemas. No, yo quiero a los que me conocen, porque yo necesito que la gente hable del Dios de la gloria, no de métodos. ¿A quién crees que va a enviar Dios? ¿Al que está metido en su presencia o al que es bueno en pantomima y hace llorar a la gente en los parques? Y que habla un evangelio según su pensamiento y que saca ideas de un partido de fútbol de la selección. Metió gol Ronaldo o el Chicharito, no sé quién sea famoso de Bolivia, no sé cómo sea, pero metió gol. Acabo de entender, un gol para la generación de los de 15 años. Señor, esta generación tiene que meter un gol para tu reino. Y Dios dice, Samuel, ¿qué es eso? Pero a lo mejor hay un joven que no tiene ni así de entendimiento a lo mejor o de teología, pero pasa horas en la presencia de Dios clamando, y un día se encuentra con algún adulto en un taxi o en algún camión y Dios pone en su corazón, dile al chofer
que no se va a divorciar, que yo voy a salvar su matrimonio. Y el joven dice, ay Señor, pero ¿qué hago? Tú ve y dile. Y se acerca el adolescente, Señor, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿qué pasó, joven? Pues Dios me dijo que lo ama y que él sabe que está por divorciarse, pero si usted perdona, su esposa va a regresar. Déjeme orar por usted. Dios te ama, chofer fulano. Y empieza a orar por él. Y el corazón es arrepentido. O se arrepiente porque ve la gloria de Dios y conoce a Dios, porque le habló a alguien que viene de Dios. ¿Sí vemos la diferencia de esto, hermanos? Dios quiere cambiar una generación, pero no la va a cambiar con ministerios o con congresos o con pachangas o fiestas. Lo va a cambiar en la intimidad, en el lugar de debilidad más grande que existe para el ser humano, que es la oración, el lugar secreto. Es el lugar más débil humanamente hablando. Si yo estoy orando por mi enemigo en lo secreto y se entera mi vecino que oro por él porque me cae gordo, pero digo, Señor, quiero amarlo, y para amar a mi enemigo tengo que orar en lo secreto y bendecirlo en oración para poder amarlo. Y a lo mejor un día mi ventana está abierta, mi vecino me escucha y es un vecino que está lleno de ira y entra a mi casa con un palo, yo estoy de rodillas y me da un golpe en la cabeza. ¿Qué crees que me pasaría? Si estoy orando yo y mi vecino me da un palazo en la cabeza, ¿qué crees que va a pasar? Si no me deja desmayado, me mata. A lo que te quiero dar a entender, la oración es algo fuerte o débil. Es lo más débil que hay humanamente. Orar por un enemigo no tiene nada de virtud y nada de asombroso humanamente hablando. Pero resulta que cuando tú y yo oramos, no estamos haciendo ejercicio de lo humano, estamos haciendo ejercicio de lo espiritual. Sí te queda claro esto, porque como que a algunos no les gustó esa idea. La oración es lo más débil. No tiene nada de virtuoso, humanamente hablando. Tiene más virtud que tener una consejería con alguien y exhortarlo con la Biblia y unos bibliazos. Eso sí siente más sabroso. Pero orar por el que te maldice, Señor, yo lo perdono. Me maldijo, se burló de mí, me estafó, me dolió, Señor. Es más, hasta me enfermé por una semana de diarrea del coraje. Pero aquí a tus pies, Cristo, vengo con este argumento satánico de odiar a mi hermano por lo que me hizo. Lo perdono, lo pongo a tus pies, Señor. Enséñame a amarlo otra vez. ¡Qué locura! Es el sermón del monte. Fíjate, es un termómetro. Podemos proyectar donde dice resumen, la primera parte. Te voy a leer algo. Y este es un bosquejo. Ok, yo te lo pones. Fíjate, te animo a que lo anotes, y si no, puedes pedir este pequeño párrafo a los de atrás. Está la proyección ahí. Es un cachito de Word. No es todo el apunte, es un cachito nada más. Pero en serio, te animo a que trates de estudiar el Sermón del Monte a la luz de esto. Te va a animar y va a decir, Señor, wow, esto es increíble. Fíjate, el Sermón del Monte, Jesús nos llama a vivir las 8 bienaventuranzas. ¿Cuáles son las 8 bienaventuranzas? Vamos a leerlas rápidamente. Versículo 3 del capítulo 5. Bienaventurado, ok, es que no quiero que sean todo, pero está bien. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si tú y yo vivimos estas 8 bienaventuradas, que son como 8 virtudes, o son 8 flores, semillas de flores hermosas plantadas en nuestro corazón, que es como un jardín a la luz de Cantares, interpretado con Cantares. Si tú y yo vivimos esto y dejamos que florezcan estas 8 bienaventuranzas, ve al final cómo cierra el versículo 12. Dice que así persiguieron a los profetas. O sea, el Señor Jesús dice, te pones al estándar de los profetas del Antiguo Testamento solo por vivir estas bienaventuranzas. Qué impresionante, ¿no? Y no es de que diga, Señor, hazme más manso, Señor, hazme alguien que llora, dame hambre y sed de justicia. Tú y yo tenemos que buscar vivir eso. Podemos pedirle gracia y que Él ponga el querer como el hacer, pero si nosotros no nos damos a vivir esto, el Señor no puede obligarnos a llorar o a ser pobres de espíritu. Obviamente hablar del Sermón del Monte son varias clases en una temporada. Esta es la introducción solamente para poder entrar. Pero fíjate, sigamos con el bosquejo.
Entonces, el Sermón del Monte, Jesús nos llama a vivir las 8 bienaventuranzas, capítulo 5 del 3 al 12. A medida que buscamos una obediencia que dé al fruto al 100%, mientras tú y yo buscamos y batallamos matando nuestra carne en la cruz cada día, y nosotros intencionalmente buscando vivir las 8 bienaventuranzas, nosotros tenemos que buscar que esto dé fruto en obediencia al 100%. Si Dios te revela ser pobre de espíritu, búscalo al 100%. Ese es capítulo 5, versículo 48. Pero luego el Señor nos dice que tenemos que resistir 6 tentaciones. Esto está en el capítulo 5, versículo 21 al 48. Mientras tú estás aquí intentando vivir las 8 bienaventuranzas y esforzándote, orando, ¿no? Y diciendo, Señor, quiero más de ti, tengo hambre, quiero conocer más de ti, etcétera, etcétera. Jesús dice, bien, trata de vivirlo al 100%, pero te voy a mostrar algo. Hay 6 tentaciones que abarcan todas las tentaciones que yo te voy a descubrir en el Sermón del Monte y que tienes que vencerlas. Si las vences, vas a poder vivir las 8 bienaventuranzas. Esto es increíble. Jesús nos da el Sermón del Monte para ser como Él. Ahora te voy a decir cuáles son esas 6 tentaciones. Pero fíjate, tenemos que resistir las 6 tentaciones descritas en el capítulo 5, versículo 21 al 48, mientras llevamos a cabo 5 actividades del reino. Capítulo 6, versículo del 1 al 20. Hay 6 tentaciones que abarcan todas las tentaciones. Pero Jesús dice, no creas que son tentaciones y ya. Yo te voy a dar 5 actividades del reino que te van a dar fortaleza para que esas 6 tentaciones te hagan los mandados y puedas vivir las 8 bienaventuranzas al 100%, como tu Padre que es perfecto en los cielos, tú también busques serlo. Qué increíble es Cristo. No sé si te sorprende esto. Más o menos. ¿Qué te sorprende más esto? ¿O quieres un grito de júbilo o algo así? Hermanos, es la palabra de Dios. Oh, vamos. Yo sé que estamos. Vengan. No sé si comieron mucho. En México decimos que después de la comida nos da el mal del marrano. Y es que la sangre del cerebro se va al estómago para la digestión. Entonces estás todo como... Porque he visto los marranos en el mercado cuando los tienen para vender, que están muertos así, la cabeza. ¿No? Entonces decimos, ya nos dio el mal de marrano a todos, ¿no? Después de la comida es una hora difícil. No sé qué tanto comieron, ¿no? Porque a lo mejor algunos están como luchando con el sueño, ¿no? Pero bueno, y luego con la altura creo que es más difícil, ¿no? La digestión o algo así. Bueno, no sé, me han dado 1000 consejos desde que llegué a Bolivia. No, que tómate esto, que el otro. Yo solo sé que si me agito como ahorita, siento aquí que se me está, la aorta está así como, ya Samuel, párale, ¿no? Pero es que también soy muy efusivo cuando predico, me gusta. Ok, pero los amo, hermanos, estoy con ustedes. El Señor nos ama a todos. Fíjense, vamos a ver rápidamente las 6 tentaciones. ¿Están de acuerdo? Es una repasada. Las 6 tentaciones están en el capítulo 5, del versículo 21 al 48. Y te las voy a enumerar porque no hay tiempo de leerlas. Y el taller, cuando es menos gente, lo podemos leer entre todos, pero hay más gente y el tiempo se nos está yendo. Entonces, fíjate, 6 tentaciones que Jesús narra que van a atacarnos o van a provocarnos. Número 1, la ira. Número 2, adulterio. Ok, está bien. Adulterio. Número 3, no honrar, escucha bien, no honrar el pacto matrimonial. Hacer falsos compromisos. Exigir derechos personales y vivir con un espíritu de venganza. Te animo a que leas del versículo 21 al 48 del capítulo 5 y vas a encontrarlos. Te los voy a repetir, si quieres anotarlos, para cuando lo leas digas, en la torre es esto, aquí está, aquí está. Fíjate, te lo voy a repetir. Número 1, en este orden vienen apareciendo ira. Número 2, adulterio. Una cosa es el adulterio, otra cosa es no honrar el pacto matrimonial. El no honrarlo me refiero al divorcio. Entonces, ira, adulterio, no honrar el pacto matrimonial, hacer falsos compromisos, exigir derechos personales. Es una tentación exigir derechos personales. Qué grueso está esto. ¿Cuánto humanismo no hay ahorita? Y que las Naciones Unidas y Jesús dice que Naciones Unidas y que 8 cuartos, muchachos, ¿quieren el reino? Mueran. No hay otra opción para entrar al reino, hay que morir. Qué locura, ¿no? Vean cómo el hombre con su buena voluntad y su justicia falsa han desvirtuado. Y lo más grueso es que la eclesía, por falta de la palabra, nos vamos con la finta. No, si es bueno hacer esto. No, está re bueno. Pero es que es un matrimonio de gays que tiene una casa de adopción de 500 niños, pero son gays. No, pero es que son re buenos porque mira, lo han logrado. Y los cristianos no hacemos nada, hermanos, es falso. ¿Tú crees que Dios quiere salvar niños más por salvarlos? Por poner un ejemplo de muchos. Pero a veces decimos, no, es que no. ¿Cuáles derechos personales?
Tenemos que entender que se trata de Cristo y para Cristo. Ok, sigamos con esto. El siguiente hechos personales. Y el sexto es vivir con un espíritu de venganza. Qué duro es cuando no perdonamos. Ahora te voy a decir las 5 actividades del reino que nos van a ayudar a contrarrestar estas malvadas 6 tentaciones que todos tenemos. Si no las 6, por lo menos una que otra, luchamos con ellas. Y quiero, antes de decir las 5 actividades del reino, quiero nomás darte un paréntesis, porque es que si no hay contexto, muchas cosas quedan como el aire, pero ahí anótalos, espero que estén anotando algunos. Fíjense, el hecho del adulterio y de no honrar el pacto matrimonial, porque aquí es donde Jesús dice, hey, con que desees la mujer de tu prójimo ya adulteraste, no tienes que cometer el acto. O sea, el estándar de Cristo es mucho más alto, es a nivel de pensamiento. Y para poder tener un pensamiento limpio, tenemos que estarlo llenando con lo único que nos puede limpiar, que es el lavamiento del agua, es la palabra de Dios. Juan 15, permanezcan pegados a mí y mis palabras permanecen en ustedes, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero Señor, tengo una iglesia de 800 millones de miembros, pero no me conoces, Samuel. Por más membrete que tengas, estás separado de mí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el adulterio y el divorcio, que es algo tan permitido y tan practicado en el cuerpo de Cristo, al igual que el aborto, es algo que desvirtuó en el tiempo de Malaquías a los sacerdotes, por los cuales Dios les reprocha y les dice, este no era mi llamamiento de sacerdote, mi llamamiento a la luz del capítulo 2 de Malaquías era según como lo hice con Leví. Y te lo dejo de tarea para que lo estudies. Pero es impresionante, los sacerdotes en el tiempo de Malaquías estaban hartos de servir a Dios. Y lo puedes leer en el capítulo 1, versículo 13 me parece, no me acuerdo bien. Es en el capítulo 1. Es el único libro de la Biblia, de los profetas menores, donde el pueblo de Dios no estaba cansado, no estaba desanimado, no estaba atribulado, estaban hartos de servir a Dios. Y Dios les dice, han dicho que están cansados, o qué fastidio servir a Dios. ¿Y sabes por qué estaban cansados? Ya tenían la casa oración, el templo reconstruido, los muros reconstruidos con Nehemías, ya funcionaba toda la liturgia de David y de Moisés. Tenían la casa oración y el templo funcionando. Y los sacerdotes estaban hartos de servir a Dios. ¿Cómo ven ese contraste? Justo antes de la venida de Jesús, 400 años antes de la venida de Jesús. ¿Y sabes por qué el capítulo 3 nos menciona esto? Y el capítulo 2 también, 2 y 3. Y uno de los pecados que yo les reprocha a los sacerdotes es que habían olvidado a la mujer de su juventud. Esto habla del divorcio. O se habían casado en yugo desigual. Eran malos con los extranjeros y no ayudaban ni a la viuda ni a los pobres. Y le llevaban la ofrenda a Dios Padre de lo cojo, lo ciego y lo robado. Parecido con nuestros tiempos en la iglesia en la actualidad, no es coincidencia, hermanos. Más que hacer ese paréntesis, el sermón del monte nos va a librar de vivir o de repetir la historia de otras personas, de otras generaciones. Fíjate, porque Cristo lo cumplió y Cristo es perfecto. Las 5 actividades del reino, vamos a ponernos un poco más. Número 1, oración. Estas están en el capítulo 6, del versículo 1 al 18. Capítulo 6 de Mateo, del versículo 1 al 18, hay 6 actividades del reino. Ahí te van. Número 1, oración. Número 2, ayuno. Amén. Número 3, dar. Está buenísimo ese. Número 4, servir. Y no nomás dar dinero, dar tiempo, dar tus estudios, dar tu carrera. No, es que hay presión en mi país porque el que no trabaja y estudia y logra algo en una empresa, pues no es nada. ¡Ey! ¿A quién vas a agradar? ¿Al hombre o a Dios? Oración, ayuno, dar, servir y bendecir a nuestros enemigos. Uf, esa es la peor. Yo creo que el dar y el servir a nuestros enemigos, yo creo que son las más difíciles. Lo digo por mi experiencia. Yo soy colérico. Cuando alguien me hace algo, híjoles. Yo creo que mi hígado está hecho pedazos, ¿cierto? Pero sí me da mucho coraje. Y es como, pero el Señor dice, hey Samuel, lo predicaste en Bolivia. Acuérdate, oh Señor, ayúdame. Pero lo que he aprendido es que puedo orar por mis enemigos en el lugar secreto. Por eso Mateo 6:6 es la clave, el lugar secreto con el Padre. Porque todos tus secretos se los sacas al Padre. El Padre ya sabe los secretos. Pero cuando tú se los dices, le das permiso de que Él actúe y te corrija. Entonces cuando tú le dices, Padre, detesto a ese hermano que sienta siempre en esa esquina porque me transó, me robó, me hizo algo chueco, Señor. Y tú sabes que me cae mal. Pero también tu palabra dice que si vamos a dar ofrenda y vamos de camino y me encuentro con mi hermano
y él me hizo algo, yo tengo que ir y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, dejo mi ofrenda ahí, voy, me pongo a cuentas con mi hermano y después ya a cuentas voy y entrego mi ofrenda en el altar. Si no, tú no recibes nada. Y Padre, te confieso, y tú ya lo sabes, pero te lo confieso, llevo un año sin perdonarlo, por lo tanto llevo un año de que tú no me escuches porque no he perdonado a mi hermano. Ayúdame a amarlo, Señor. Enséñame a bendecirlo. Y no estoy diciendo que después de eso vas a abrazarlo a tu peor enemigo, ya enemigo. No, a lo mejor hasta te agarra a golpes. Porque si es alguien inconverso, aguas, hay que ser listos, hay que ser astutos como serpientes. Pero no por eso vamos a ser malvados. El que la hace la paga, no, Señor. A lo mejor nunca lo voy a poder llevar bien con él, pero Señor, yo me despojo de esto. Y si tú pones en mi corazón las palabras para reconciliarme, ok. Si no, tú hazlo. Y te voy a poner un ejemplo, un testimonio bien rápido a grandes rasgos que pasó. Yo tuve una situación con una persona y estuve orando a la luz de esto. Puse en marcha mi fe porque la verdad no lo creía que fuera a pasar. Y un día, sin imaginármelo, llegó al estacionamiento de la universidad y esta persona, dije, allá viene, va a haber otro encontronazo. Me gustó un poquito las peleas. Y dije, se va a repetir la escena. Y yo lo vi venir, dije, ok, cerré la puerta del coche y dije, bueno, pues me preparo, ¿no? El que pega primero pega dos veces. Y llega esta persona y me dice, creo que estuvo mal lo que hicimos, perdóname. Yo estaba hecho pedazos, porque no era mi orgullo, sino era ver que Dios lo había, ¿quién sabe qué le dijo a un inconverso que fumaba como chacuaco? O sea, no conocía a Dios. Y él vino y se disculpó conmigo. Eso es amar a los enemigos porque Dios hace la obra por nosotros. Es un testimonio, fue muy corto, hay mucho que decir, el testimonio está padre, pero es realidad, hermanos. Entonces te repito las 5 actividades. Yo creo que ustedes lo han padecido en algún momento, estoy seguro. En alguna situación. Repito, 5 actividades del reino que contrarrestan las 6 tentaciones: oración, ayuno, dar, servir, bendecir a nuestros enemigos. Son disciplinas espirituales que van a posicionar nuestro corazón delante de Dios para recibir libremente más gracia. Mientras tú y yo practicamos estas 5 actividades del reino, es como poner nuestro corazón en manos de Dios y ya no en nuestras manos. Por lo tanto, Dios puede trabajar con su reino en nosotros. Es increíble esto. Todo esto de las 8 bienaventuranzas, vencer las tentaciones y vivir las 5 actividades del reino, lo hacemos con confianza en las recompensas de Cristo. Jesús promete recompensas en el capítulo 6, versículo 20 al 24, tanto temporales en este momento como recompensas eternas. Entonces tú puedes decir, Señor, está bien dura la batalla para estas tentaciones y me esfuerzo por bendecir al que me maldice, pero Señor, aquí estoy en la lucha. Pero Jesucristo dice, no nada más te esfuerces por esforzarte, yo te voy a mencionar, yo tengo recompensas para ti. Y las dejó descritas en el versículo 20 al 24 del capítulo 6 de Mateo. Pero también dice, ten confianza o anímate por mis recompensas, pero no nada más por las recompensas, anímate porque también yo te voy a proveer. ¡Qué locura! Este es un combo, el Sermón del Monte. Está protegido, por donde le veas, Dios nos guarda de todo. Entonces fíjate, no nada más nos dice que pongamos atención en las recompensas, sino también en su provisión. La provisión viene en el capítulo 6 de Mateo, versículo 25 al versículo 33. Hacemos esto sin criticar a otros que buscan a Dios con menos intensidad. Si tú empiezas a vivir el Sermón del Monte, lo que casi siempre pasa cuando tú entiendes algo de Dios es que empiezas como a, ¿no? Y si cantas o tocas, Dios nos guarde porque se pone más gruesa la cosa. Es como, es normal, digo, somos carne, tenemos ombligo. Si alguien tiene ombligo aquí, todos, ok, somos humanos. Vamos a regarla siempre. Pero fíjate, cuando ya empiezas como a elevarte del suelo y dices, wow, ya oré por mi enemigo, es que tú no oras por tu enemigo. Te está yendo mal porque no lo bendices. Y de repente ya agarramos algo bueno y empezamos a dar bibliazos. Fíjate, el Sermón del Monte es automáticamente te dice, hey, tranquilo. Porque si hacemos todo esto de vivir las 8 bienaventuranzas, vencer las 6 tentaciones, practicar las 5 actividades del reino, conociendo sus recompensas eternas y en lo temporal y teniendo conciencia de su provisión, tenemos que hacer todo esto sin criticar a los que buscan a Dios con menos intensidad que nosotros. Si tú empiezas a criticarlos a raíz de esto que acabamos de ver, hay algo malo. Pero si tú dices, híjole, este hermano no entiende lo que le digo, voy a orar por él y lo amo y lo incluyes en la barca.
no lo rechazas. Esto es nuevo. Este es de los que no oran. No, Dios nos perdone por esas actitudes. Aún como alguien que ha estado al frente o sirviendo en una casa de oración por algunos años, yo tengo que también reconocer que hemos sido piedra de tropiezo en muchas ocasiones por nuestro fervor o emoción como jóvenes, de haber entendido algo de los últimos tiempos, algo de la adoración día y noche, y querer cambiar nuestra generación o nuestros padres que nos llevan años en Cristo en un día. Y tengo que reconocer a nivel continente, quizás Sudamérica, que le hemos regado. Quizás soy del puñado, por decir un número o una frase, de los que han vivido esto como un precursor desde hace algunos años. Y yo he visto cómo la hemos en nuestro ánimo, sobre todo mi hermano y yo, predicando en años atrás, en vez de que se abrían las puertas, se cerraban porque no sabíamos amar a los que iban con menos intensidad o a los que no oraban ni siquiera una hora, aún siendo pastores. Pero nuestra locura de joven, ay, ¿cómo es posible? Es un pastor, ¿no? Y casi ahí en los cuartos hablando con el pastor, convenciéndolo, casi con Biblias, y el pastor diciendo, escuincle, o sea, está grueso lo que me dices, pero entiéndelo, jamás vas a convencerme así. Y aprendí que el sermón del monte es la guía perfecta, porque ¿qué crees? Insisto, Cristo vivió el sermón del monte, por eso venció, por eso obtuvo el reino. Ok, se acabó. Termino con esta cita. Obviamente hay más, pero quiero pararla aquí. Te voy a leer el apunte, son tres líneas nada más para que no se quede inconcluso. Insisto, puedes pedirle ahí atrás el párrafo que di para que lo puedas estudiar en tu casa, y si me encuentras por ahí, con muchísimo gusto te doy el apunte. Te puedo dar lo que quieras, no tengo ningún problema. Lo que hemos escrito en Dios es para que corra la palabra, ¿no? Lo que podamos servirte, pero quiero leerlo rápidamente. Fíjate, hacemos esto sin criticar a los que otros buscan, a los que buscan a Dios con menor intensidad, o también a los que se oponen a nosotros. Esto está en el capítulo 7, versículo del 1 al 6. Hermana, perdón, ¿puedes proyectar todo el bosquejo por completo? Igual le pueden tomar foto, se me hizo una buena idea lo que está haciendo el hermano ahí. Lo puedes poner ahí ya todo completo. Va a ser un poco grande, pero... Ok, entonces sigo leyendo. No, nada más no criticamos a los que buscan a Dios con menos intensidad, tampoco criticamos ni nos ponemos al tú por tú con los que nos critican a nosotros. Esto está en el capítulo 7, versículo del 1 al 6. Mientras buscamos a Jesús para que intervenga en nuestras relaciones. Oh, Señor, no puedo amar al que me persigue, está duro esto, pero tú lo dices, lo voy a vivir. Para que no te desanimes, el capítulo 7, versículos 7 al 12, Jesucristo está diciendo, yo voy a intervenir en tus relaciones. Te está costando amar a tu enemigo, no te preocupes. En el capítulo 7, versículos 7 al 12, yo prometo intervenir en eso. No estás solo. Oh, qué increíble. Pero sin retroceder, pero no te eches para atrás, Samuel, en tu búsqueda sincera a Dios. Esto está en el capítulo 7, versículo 13 al 14. Bueno, no están aprendiendo todavía. Mientras discernimos, escucha bien esto, mientras discernimos falsos mensajes de falsa gracia, y esto viene en el versículo 7, perdón, capítulo 7, versículo 15 al 20. Todo esto lo vamos a hacer sabiendo que nuestra obediencia será aprobada. Capítulo 7, versículo 21 al 27. Por lo tanto, el sermón del monte nos protege de irnos para arriba como si fuéramos super cristianos, pero también nos protege de ser gente que no tiene la intensidad de vivir el corazón de Dios, porque Cristo vivió conforme al corazón del Padre, a su voluntad. Está gigantesco eso. Bueno, mejor me lo piden, pero está bien, proyecto, está bien, ponte una foto. Y quiero terminar con esto. Esto sí es el verdadero quiero terminar. Perdón, es que hay muchas cosas que quisiera decir, pero los tiempos son... Aquí en Bolivia, por la altura, el tiempo se va más rápido. Eso es verdad. Los que vienen de Brasil están pobrecitos. Víctor viene de una isla que creo que está a nivel bajo mar, creo. Entonces hace rato está todo como echando el aire todo el mundo ahí. Vamos rápidamente. Quiero nada más dejarte esto que está en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Esta carta está impresionante, las dos cartas de Pedro. Toda la Biblia está increíble. Quiero nada más dejar este ejemplo que Pedro narra aquí para poder entender la practicidad de por qué a veces nos desanimamos
cuando estamos orando, cantando la palabra o en la vida como cristianos. Nos desanimamos porque nos acostumbramos a dame, yo, te pido, ¿no? Y Dios dice, está padre, pero ¿cuándo tú vas a dar algo a mí? Yo te rescaté para que me dieras algo a mí. Creo que el que es digno de algo soy yo. Hello. Entonces, cuando vemos que pedimos, nuestra fe se basa en esperar o recibir una respuesta a la petición y Dios nunca nos responde. ¿Y qué va a pasar con tu fe? Dios no me quiere, ¿para qué voy? Pero cuando nuestra fe se basa en ver al autor y consumador de la fe, Dios nos responda o no, estamos enamorados del autor de la fe, no de la respuesta. ¿Ok? Entonces, fíjate, aquí Pedro nos da un ejemplo bien práctico y con eso termino. Capítulo 3 de Primera de Pedro dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está buenísimo este. Habla de la familia. El Señor quiere restaurar la familia. Dice, mujeres, sométanse. Porque aún con su silencio, los inconversos van a arrepentirse. ¡Qué locura! Ahora, si una mujer sometida a la cabeza, ya sea a su papá, una soltera, o al pastor, o a su esposo, una casada, si la Biblia dice que en silencio va a ganar las almas, ¿qué pasa cuando una mujer sometida no nada más guarda silencio, sino en lo secreto está orando? No quiero ni pensar qué va a pasar. Está padrísimo, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Voy a brincarme lo de las mujeres, que está interesante, pero no hay tiempo de hablar de todo eso. Es el cierre. Versículo 5. No, perdón, el 7. Vámonos directo con los hombres. Vosotros, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, hasta rima, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y tú dices, Samuel, esto me lo han dicho en todas las cenas de matrimonio toda mi vida. Ok, pero escucha bien esto. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí te va. O sea, la mujer tiene una responsabilidad bien padre, pero resulta que Eva era la ayuda idónea de Adán, no Adán el ayuda idóneo de Eva. Que es lo que vemos normalmente en nuestra sociedad ya, ¿no? ¿Qué? Igualdad de género y todo eso. Y tú dices, no puede ser igualdad de género jamás. Un hombre nunca va a dar a luz un niño. ¿Cuál igualdad de género? La mujer tiene un papel impresionante, pero tiene que estar bajo cobertura, si no las cosas se trastornan. Ok, no voy a hablar de esto porque si no vamos a desviarnos y el tiempo ya se me acabó. Pero fíjense, si la mujer tiene un papel bien grueso, impresionante, porque la mujer representa a la iglesia. Los jóvenes no creen en la iglesia o no quieren ir a la iglesia porque han tenido un testimonio de mamás que no se someten al papá. Por lo tanto dicen, ¿cuál iglesia? ¿Cuál ayuda idónea? ¿Cuál novia de Cristo? Yo no puedo creerlo. De igual manera no creen en Dios ni aman a Dios porque no han tenido un padre que represente a Dios en la tierra. Por lo tanto hay generaciones que están perdiendo sin conocer al Padre y al Hijo. Porque resulta que la familia es el reflejo de Dios en todo. Entonces al hombre todavía Pedro le pone el estándar bien fuerte. Le dice, ok, de igual manera ustedes hombres tienen una responsabilidad. Y traten a las esposas como a coherederas de la gracia. En otras palabras está diciendo, tú hombre, piensa en la mujer como Cristo piensa en ti, como la iglesia. Nunca vas a ver a un Jesús zafándose de la cruz y quitándose los clavos diciendo, me divorcio de la ayuda idónea que me das, Padre, porque no sirve para nada. Me va a traicionar, se va a ir en pos de otros dioses, va a fornicar con otras religiones. Jesús nunca se va a divorciar de la iglesia. Por lo tanto, el hombre, la cabeza del hogar, no tiene derecho de buscar la separación o el maltrato de su esposa, porque estamos distorsionando el reflejo del amor perfecto de Cristo con su novia. Por lo tanto, las generaciones no quieren creer en Cristo. Pero lo más grueso es que cuando tú convocas a una reunión de oración o algo de la iglesia, lo que menos hay son hombres. ¿Sabes por qué? Porque como no tratan bien a sus esposas, sus oraciones Dios no las puede responder. Sí las escucha, pero no las responde. Por lo tanto, el hombre se desanima y dice, esto no es para mí, esto es de mujeres. ¿Cómo ven? La Biblia es perfecta en todo. Quería terminar con esto, no para condenar, obviamente no es condenación. Porque yo soy hombre, estoy casado y la verdad pido sabiduría para honrar a mi esposa y a mis hijos. Pero termino con esto porque tenemos que entender que la vida en Cristo es práctica, súper práctica, es real, es palpable. Religión, ni que 8 cuartos, es real.
Y el efecto de nuestro estilo de vida trasciende tan simple o en hechos tan simples como si la mujer obedece al esposo, su silencio hace que otros crean en Cristo. ¡Wow! ¿Cuántos han evangelizado o dado un curso de evangelismo en silencio? Un curso de evangelismo para mujeres y se trata de honrar al marido porque el fruto es que otros crean en Cristo. ¡Qué locura! Pero si los hombres honran a la mujer, no solamente a la mujer, sino los hijos ven que hay un papá que es bueno, por lo tanto es más fácil que crean en Dios. Entonces, cuando un hombre ora como la cabeza y está el orden de Dios alineado, entonces el Señor responde con autoridad también. El Padre siempre va a escuchar nuestras oraciones, hermanos, pero no siempre está obligado a responder. ¿Qué estamos haciendo para que nuestra vida impacte una generación? Para que nuestra vida impacte aún a las potestades y a los principados que están en el cielo, según Efesios 3, versículo 8 al 10. Ponte de pie, vamos a orar. Un perfume a tus pies es lo único que satisface nuestros corazones. Saber que te lo dimos todo, Señor, que no aguantamos nada.